Seguimos en su programa. El país en blanco, el país en blanco desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El país en blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos el país en blanco. Les invitamos a suscribirse a su canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, el país en blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El país en blanco. Entonces, un tema que nos ha llamado poderosamente la atención y nos ha estado preocupando bastante, porque en su programa El País en Blanco estamos al servicio del pueblo. Y ha sido la crisis económica que vive la República Dominicana. Por eso a este tema le hemos denominado la crisis económica destruye a vapor el bienestar del pueblo dominicano y sin expectativa de que mejore, porque toda la expectativa que tenemos es de que va a seguir de mal en peor. Y esto es preocupante. La República Dominicana tiene una recesión económica preocupante. Usted ve los negocios, parecen cementerios, porque lamentablemente no hay circulante en la calle, y esta recesión que tiene la economía dominicana ha estado afectando fuertemente a la sociedad. Y esto ha sido a raíz después de esta contienda electoral que ha dejado el pueblo seco, ha dejado el pueblo sin dinero, ha dejado el pueblo preocupado porque son aumento y aumento de los productos de primera necesidad, sin que haya autoridad que enfrenten esta situación. Y eso es preocupante. Nosotros veíamos en esta semana cómo el ministro de Agricultura, Limber Cruz, con la problemática que tenemos de los aumentos que han tenido los productos de primera necesidad, y en este caso en especial el arroz. Perdón, todavía seguimos agripados. Entonces, el aumento que ha tenido el saco de arroz, de las 125 libras que se ha estado vendiendo en los mercados y supermercados a 4.300 pesos. Y esto es preocupante porque entonces ha llevado a la República Dominicana a que la libra de arroz se esté comercializando entre 45 y 50 pesos. Preocupante. El principal cereal de la mesa del dominicano, el arroz, que se esté vendiendo a 45 y 50 pesos una libra, es algo preocupante. Algo preocupante que yo entiendo que el gobierno, en vez de salir a criticar, como está diciendo Limber Cruz, y hablar mentira de que eso es un grupo especulando para hacerle daño al gobierno, creo que el gobierno lo que debe
salir a investigar y ver que es una realidad que la está viviendo el pueblo dominicano en el día a día y buscarle una solución a este problema de este aumento en los productos de primera necesidad, en especial el arroz, que se ha hecho un escándalo en los últimos días. Y eso es algo que preocupa al pueblo dominicano, porque ese es el principal cereal del pueblo, el arroz, y eso no puede seguir aumentando así. Creo que el gobierno debe buscar la forma de poder controlar estos aumentos en los productos de primera necesidad. En el caso del arroz, si hay que importar arroz de otros países, creo que se debe hacer a raíz de que se mantenga un precio estable y buscar la forma, no sé si dándole subsidio a los productores. Siempre hay forma de que se pueda mejorar y estabilizar los precios de los productos de primera necesidad. Esto es preocupante. Vemos la situación de que todos los productos de primera necesidad han seguido aumentando, en especial los meses después de que pasaron las elecciones. No sé qué le están dando al pueblo, que el pueblo no está lanzado en las calles haciendo protestas y reclamando, porque la situación no está fácil y esto es preocupante, muy preocupante, llegando al punto de que la recesión económica es tan fuerte que vemos que los principales sectores de la economía están totalmente abandonados. Este sector de la agricultura está totalmente abandonado por el gobierno. Al gobierno no le importa esta parte de la economía, que es el principal sector de la alimentación del pueblo, el sector agrícola. Ningún gobierno perdón, que esto es en vivo, el país en blanco, seguimos agripados. Pues bien, entonces, ningún gobierno que se preocupe por la sociedad que dirige, no importa de qué país del mundo sea, de este globo terráqueo, nunca debe abandonar el sector agrícola, porque este sector es el que le dé alimento a la población. Entonces, esto es de los sectores primarios, como se llama en economía, y que nunca se deben abandonar. Estos sectores primarios no se deben abandonar porque son quienes fortalecen la economía y alimentan a la sociedad. Y esto es preocupante, que en este gobierno el presidente Abinader se ha olvidado del sector agricultura, se ha olvidado del sector que le lleva los alimentos a buen precio al pueblo dominicano, se ha olvidado de los productores, se ha olvidado de aquellos hombres y mujeres que ponen la tierra a producir alimentos para la población. Y esto es preocupante. Por eso nosotros pudimos ver que en los gobiernos, principalmente de Balaguer y de Danilo, los productos agrícolas estaban a buen precio y la población siempre tenía productos disponibles.
en cantidad, porque Balaguer y Danilo se preocupaban mucho por poner la tierra a producir. El presidente Balaguer no se perdía con esto de la famosa reforma agraria. La reforma agraria, Balaguer le dio mucho seguimiento y le dio resultados, buenos resultados, porque el pueblo siempre tenía comida. Pero entonces después vemos en el gobierno del presidente Danilo Medina que Danilo no se fundamentó en la reforma agraria de Balaguer, pero sí implementó otra estrategia de apoyo al campo y a la agricultura, que eran las famosas visitas sorpresas. El presidente Danilo Medina iba a cualquier pueblo del país, los lugares más remotos. Allá se aparecía el presidente Danilo Medina y a un grupo de hombres y mujeres de ese campo, de ese sector, de ese paraje, lo ponía a formar una asociación, y a través de esa asociación llegaban los préstamos para los agricultores, llegaban los tractores y camiones para arar la tierra y los camiones para sacar los productos y llevarlos a los mercados, para que entonces los consumidores pudieran obtener los productos agropecuarios a buen precio. Y eso se fundamentó bastante en este Merca Santo Domingo, donde aquellos productores que eran apoyados por el gobierno de Danilo Medina, la famosa visita sorpresa, estos productos llegaban directamente del campo a la ciudad sin tener que pasar muchas dificultades. Entonces, esta situación que mejoró bastante el sector agrícola en el gobierno del presidente Danilo Medina, todo esto fue echado a la basura y al abandono por el presidente Luis Abinader. Usted nunca ha visto al presidente Luis Abinader en un campo visitando un sector agrícola, no, ni lo va a ver tampoco, porque esa estrategia del presidente Abinader no es de ayudar a los campesinos, porque el presidente Abinader tiene grandes inversiones en el sector turístico, y por eso usted puede ver que toda la visita que hace el presidente Abinader es a donde hay hoteles, donde hay empresas, cosas que son totalmente de la oligarquía. Entonces usted no va a ver presidente Abinader ni que visitando un grupo de productores de un campo de eso, porque Abinader no es hombre de campo. Abinader no sabe cuál es la vida del campo, la vida del campesino, que es una vida afanosa y que se trabaja mucho y que no es fácil, pero el presidente Abinader no conoce nada de esto. Él conoce de turismo, de hoteles, donde tienes grandes inversiones y pertenece a esta clase de la oligarquía. Pero de lo que tiene que ver la agricultura para llevarle alimentos baratos al pueblo, lamentablemente no le interesa a él. Y por eso hemos visto que en este gobierno todos los productos de primera necesidad siguen aumentando sin piedad, y más aún a raíz después de estas elecciones. Y el pueblo que se prepare, porque lo que le espera después de la instalación del nuevo gobierno en el mes de agosto
y la aplicación de la reforma fiscal es algo que al pueblo le va a doler bastante, porque los aumentos que han hecho los comerciantes sin que haya autoridad que le preste atención a esto, esos aumentos vienen al doble ahora cuando se aplique la reforma fiscal, y al pobre se lo seguirá llevando el mismo demonio sin que al gobierno le importe. Y esto es preocupante. Por eso yo digo que la crisis económica ha destruido el bienestar a vapor del pueblo dominicano, y que lo que le espera son cosas peores. Y esa es la realidad. Vemos el gobierno que está buscando dinero a como dé lugar, porque necesita poder estabilizar la economía después de haber gastado tantos miles de millones de pesos comprando unas elecciones, porque fueron compradas estas elecciones por el gobierno. Y por eso vemos que la economía ha quedado totalmente descalabrada. Y esto es preocupante. Por eso usted ve que al pobre se lo está llevando el mismo demonio, porque no hay circulante en la calle, no hay dinero. La economía está totalmente estancada. Los negocios están que parecen un cementerio. Y esto es preocupante, la cantidad de negocios que vemos que están quebrando, porque lo que están vendiendo no le alcanza ni siquiera para pagar estos altos pagos de la luz y los empleados, y esto es preocupante. Entonces, el gobierno tiene que prestarle mucha atención, porque después de estas elecciones de este 2024, el pueblo ha quedado descapitalizado, y el gobierno también, porque todo lo gastó haciendo campaña. Cuando nosotros vemos los resultados que se actualizaron de lo que gastó el presidente Luis Abinader, Abel Martínez y Leonel Fernández, sabemos que esta cantidad de dinero no se corresponde con la realidad. ¿Cómo es posible que, según actualizaciones de hoy de la Junta Central Electoral, a través de el Listín Diario, dice que el presidente Luis Abinader gastó 777 millones 601.487 pesos con 92 centavos. Todo el mundo sabe que 777 millones de pesos no fue lo que gastó el presidente Abinader comprando estas elecciones, porque fueron compradas. Si únicamente la cantidad de millones que pagó el presidente en publicidad a ese grupo de S&N, una cantidad exorbitante de dinero en publicidad, sabemos que no fue verdad que el presidente que gastó 777 millones de pesos. No, eso no se corresponde con la realidad. Eso es algo tratando de engañar al pueblo, como que creen que el pueblo es tonto. No, todos sabemos que el presidente Luis Abinader y el PRM gastó miles de millones de pesos del erario público en la campaña, y lo vimos ahí. La cantidad de compra de dirigentes de otras organizaciones políticas, la cantidad de publicidad derrochando el despilfarro de dinero del pueblo sin piedad ninguna. Y esto es preocupante. Nosotros lo hemos visto porque el gobierno, el presidente Luis Abinader, en 4 años tomó prestado
más de 40.000 millones de dólares y ese dinero no se sabe dónde se ha invertido y sabemos que está invertido en la compra abusiva y masiva de funcionarios de otras organizaciones políticas de la oposición para de esta forma comprar las elecciones, comprando alcaldes, vicealcaldes, regidores y otras figuras de organizaciones políticas de la oposición. Y esto es preocupante. Entonces, todos sabemos que esta declaración de que el presidente gastó 777 millones de pesos en esta contienda electoral no es más que una falsa, haciendo creer que el pueblo es tonto y que puede creer eso. No, eso no es así. Vemos también en estas declaraciones que Abel Martínez, ya en el Partido de la Liberación Dominicana, gastó 450 millones de pesos. Según el dato exacto, 450 millones 227.927,82 centavos. Creo que esta se podría ajustar porque, como pudimos ver, Abel Martínez era un candidato que no prendía, un candidato frío, un candidato que la gente decía que no estaba haciendo campaña ni oposición y que duró muchos meses trancado, dándole tiempo a que, en este caso, Abinader y el PRM siguieran haciendo puntos. Creo que sí, que aquí le podría corresponder y que cuando viene a ver ni siquiera esos 450 millones de pesos, Abel lo gastara en esta contienda electoral. Porque Abel sabía desde el inicio que no iba para ningún lado y ahí lo pudimos ver al final con los resultados, que sacó un 10%, un partido que en el 2020 tenía un 62%. Entonces, es algo preocupante. Un partido llevarlo, en 2020 tenía un 38%, que fue donde lo dejó Gonzalo Castillo, pero entonces Abel Martínez 4 años después lo deja en un 10%. Vergonzoso decir esto, pero es la realidad, porque Abel Martínez no trabajó y gran parte del partido lo abandonó y lo dejó solo, porque lo principal es que Abel no tenía un asesor que le pudiera decir cómo eran las cosas, porque no creía en nadie. Y cuando estuvo ahí a Francisco Javier García, mejor asesor político que tiene la República Dominicana, el más brillante, el más exitoso, nunca se llevó de él y terminó retirándose y dejando a Abel solo. Entonces, creo que en este caso, esos 450 millones de pesos, Abel no lo gastó todo en una campaña. Pero más adelante vemos la participación del doctor Leonel Fernández, que dice que gastó 375 millones 677.891,39 centavos, que creo que también aquí no se correspondería, porque vimos la cantidad de actividad que hizo Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, y ahí se gasta mucho dinero, y creo que se gastó más de esta cantidad. No la cantidad que gastó Luis Abinader y el PRM, porque esta no se compara con ninguno, porque este es el gobierno y vimos el despilfarro de dinero del pueblo en esta contienda electoral encabezada por el presidente Abinader y el PRM, sin que le doliera el dinero del pueblo. Y esto es preocupante.
Entonces, a raíz de este despilfarro abusivo de los recursos del Estado, de los recursos de dinero del pueblo, es que vemos esta economía totalmente desquebrajada y el pueblo que no tiene absolutamente nada. Y es preocupante la recesión económica y las inflaciones que viven los productos de primera necesidad en la República Dominicana, donde el bienestar del pueblo dominicano se ha destruido a vapor, a rapidez y con expectativa de que seguirá destruyéndose más, es decir, empeorando la situación que vive el pueblo dominicano. Y esto es preocupante. Esto es muy preocupante. La situación que vive el pueblo, al gobierno nada de esto le importa. Vemos que el gobierno ha iniciado una cacería de brujas, como dicen, con los miembros de la DGC para salir a poner multa y buscarle dinero al gobierno. Porque aquí el gobierno se ha dedicado a sacarle dinero al pueblo a raíz de que está buscando dinero y quiere dinero para pagar los intereses de estos más de 40.000 millones de dólares en préstamos que el gobierno ha gastado y que no se sabe dónde se ha ido ese dinero, pero hay que pagar estos intereses y esto es preocupante. Entonces, por eso vemos esa cacería de los miembros de la DGC en todas las esquinas, poniéndole multa a los conductores únicamente para buscarle dinero al gobierno. Hasta tanto se ajusta esta reforma fiscal que le va a dar en la madre al pueblo dominicano. Y esa es la realidad. Entonces, el pueblo, cada pueblo tiene las autoridades que se merece, porque este es un pueblo muy mal agradecido y ahí tienen su caramelo. Ahí vemos los apagones que se han disparado y de mal en peor, que los próximos 40 días serán de fuertes apagones. Aún hay en lugares que ya la luz llega poco. Y todos estos son servicios que se van empeorando de mal en peor, destruyendo el bienestar del pueblo, el bienestar de la gente. Y esto es preocupante porque la situación que está viviendo la República Dominicana no es para la población estar lo tranquila que está. Y esto es preocupante. Es preocupante porque esto le permite al gobierno no poner atención a los males que afectan al pueblo, porque entiende que al pueblo no le está molestando. Y esta es la realidad y esto es preocupante. Entonces, cuando vemos este deterioro que tiene la economía dominicana, una economía que se mantenía creciendo durante 20 años en un promedio de un 5%, llegando años hasta un 7%, y que en los últimos 4 años hemos visto una economía descalabrada, una economía como pudimos ver en el año 2023, que ya no se trata de pandemia ni de otra cosa, y que una economía crezca 2.4%, una economía acostumbrada a verse con un promedio de un 5%, convertida en líder de los países de la región, como una economía de la más pujante. Y eso es preocupante, que en estos 4 años no ha sido así y es de mal en peor. Esta es una situación preocupante, que las cosas seguirán de mal en peor, y esto lo pagará el pueblo dominicano.
ya sea por su ignorancia, por su malagradecimiento, pero lo pagará el pueblo. Porque aquí sabemos que los ricos no pagan impuestos y cuando le toca un impuesto es transferido directamente a los más pobres y a la clase media. El tablazo que viene ahora, según hemos visto algunos puntos del borrón de la reforma fiscal que se le han escapado a algunos funcionarios, los que trabajan con esto, vemos que ese aumento, por ejemplo, de los vehículos es un aumento muy excepcional, el aumento de aquellos que juegan lotería para los que se saquen, un aumento que el gobierno le va a quitar un 20%, que aquellos que tienen bienes heredados van a también a cargar con una buena taja de lo suyo para el gobierno. Y esto es preocupante y todo esto lo vamos a ver luego de la aplicación de esta reforma fiscal que está en la vuelta de la esquina y que el pueblo la va a asumir como suya, porque los aumentos que vienen aquí excesivamente en contra del pueblo dominicano no son fáciles. Y eso es una situación que el pueblo está en la expectativa, el pueblo está esperando estos golpes que vienen con el asunto de la luz y los apagones y esta tarifa que no hay quien le mete el pico, pero seguirán aumentando. Y esto es preocupante para el pueblo y por eso vemos esta economía descalabrada, vemos estos negocios que se están quebrando días tras días, porque lo que están produciendo no le alcanza para pago de luz, una facturación bastante abusiva, pago de empleados y poco circulante en la calle, y eso hace que todos estos negocios que no tienen una base económica vayan a la quiebra. Y eso es preocupante. Y al gobierno no le importa nada de esto. Entonces, esa es una situación que cada vez más pone el pueblo en más preocupación, porque es una situación de que ya el pueblo no aguanta más, pero al gobierno no le importa esto ni le interesa, porque la situación es que se debe de buscar dinero y eso es preocupante. Por eso vemos esta economía que ha destruido a vapor el bienestar del pueblo dominicano. Y esto es preocupante. Mientras tengamos estos productos de primera necesidad por la nube, que al gobierno no le interesa esto, y que el pueblo dominicano cada vez tiene que pagar más impuestos, y esto se va a poner de mal en peor, y es preocupante esta situación. Hasta que el gobierno no busque la forma de controlar esto, no va a ser posible, porque, por ejemplo, estos productos de primera necesidad en el ámbito agrícola, ¿quién ve al presidente Abinader creándole facilidades a este sector, al sector agricultura? Eso no se ve. Como veíamos antes en los gobiernos de Balaguer y Danilo. Balaguer con la famosa reforma agraria. La reforma agraria llegaban directamente a estos campesinos, a estos hombres y mujeres valientes que ponen la tierra a producir, y este gobierno le prestaba mucha atención. Incluso le daban los tractores, las semillas, le araban la tierra, muchas facilidades a través de la famosa reforma agraria de Balaguer. En el caso de Danilo era muy parecido, pero con otra forma estratégica, que era la famosa visita sorpresa. La famosa visita sorpresa del presidente Medina, que se trasladaba a cualquier pueblo, campo lejano de la ciudad,
y allá formaba una asociación y a través de esa asociación le facilitaba préstamos a muy bajo costo, le facilitaba tractores, camiones, para que pusieran la tierra a producir. Y por eso usted veía que en los gobiernos de Danilo y Balaguer, los productos de primera necesidad siempre estaban asequibles, baratos. Pues tan así que la parte fuerte de la pandemia de la COVID-19 en el gobierno de Danilo Medina se sustentó con una cantidad de productos de primera necesidad muy baratos y que nunca le hizo falta al pueblo a pesar de que estaba tan estancado, únicamente comiendo, pero aún así no se escasearon los productos de primera necesidad y mucho menos subieron de precio, porque Danilo tenía el campo totalmente sembrado para que el pueblo tuviera comida. Y eso era algo muy importante, especialmente para la clase más desposeída y para los agricultores que sacaban sus productos directamente de la finca al Merca Santo Domingo y eran fácil para ellos la producción. Ahora no sucede nada de esto porque este sector agrícola está totalmente abandonado por el gobierno. Al presidente Luis Abinader, usted nunca lo va a ver en un campo de eso visitando agricultores. Usted lo va a ver en un complejo de uno de estos polos turísticos, inaugurando hoteles privados donde él tiene su inversión, porque esto es lo que le interesa. A él no le interesa que una familia de agricultores, de pobres, de un campo de eso, tenga un sustento para ellos y para darles comida a los de la ciudad, llevándoles los productos agrícolas a buen precio. No, el presidente Luis Abinader nunca ha vivido eso, ni le ha interesado. Entonces, al pueblo dominicano es quien tiene la facultad de quitar y poner, y si el pueblo lo puso 4 años más, el pueblo que votó por él, y los que no votamos, que cojan el caramelo, porque la situación que le espera no es que el horno está para galletitas. Y esa es la situación. Entonces, es preocupante, muy preocupante, lo que le espera al pueblo dominicano, con una economía quebrada, con una inflación por la nube, cada vez menos circulante en las calles. Y todo esto es una preocupación porque hace que la clase más desposeída pase más trabajo y se le haga hasta más difícil conseguir el pan de cada día, conseguir su diario de su comida, porque esto es preocupante más en una economía informal como lo es lo de la República Dominicana y más con este desorden económico que vive el país. Entonces esto va de mal en peor y es una situación que no podemos dejar de reconocer, pero la realidad es esa. Y vemos que es preocupante. La crisis que vive la República Dominicana es muy preocupante. Vemos como los negocios cierran a muy temprana hora de la noche porque la falta de circulante, la delincuencia que arropa de una forma extraordinaria a la sociedad dominicana a raíz de la falta de dinero, a raíz de la crisis económica que vive el pueblo dominicano. Y esto es algo preocupante, muy preocupante, porque el gobierno se enfocó en la famosa reforma policial y lamentablemente todo esto se ha quedado en letra muerta
y en venir un español a encargarse de eso y robarle miles de millones de pesos al pueblo en la famosa reforma policial, sin que a nadie le importe. Un español que trajo el presidente, que ganaba más de 2 millones de pesos mensuales, asesorando lo que era la reforma policial, y llegando al punto de que cuando ya no quería más millones de lo que tenía, retirándose a su país con todo su dinero, y la República Dominicana con el problema de la policía de mal en peor, y la delincuencia y la inseguridad ciudadana acabando con el pueblo dominicano. Y todas estas son situaciones preocupantes que está viviendo la sociedad dominicana, mientras la famosa reforma policial se ha quedado en gaveta, se ha quedado en palabras, se ha quedado en historia. Es tan así que tenemos una historia que nunca habíamos tenido un presidente de la República que fuera a hablar semana tras semana al Palacio de la Policía. Y vemos que el presidente Luis Abinader ha sido el único presidente que va semana por semana al Palacio de la Policía, convirtiéndose él en el director de la policía. Y aún así tenemos una inseguridad ciudadana y una ola de delincuencia enorme y espantosa en la República Dominicana, sin que se pueda controlar por parte de las autoridades. Y esto es preocupante, muy preocupante, la situación que está viviendo el pueblo dominicano con la inflación, la inseguridad ciudadana, el deterioro de los servicios públicos. A eso da lástima llamar al 911, eso no funciona. Los servicios de salud cada vez de mal en peor, educación ni se diga. Y es preocupante lo que está viviendo el pueblo dominicano. Así es que yo soy de lo que pienso que la República Dominicana no está en buen camino, no está en buena mano, porque lo que le espera al pueblo dominicano y lo que le espera a esta sociedad a partir de la reforma fiscal, de la instalación del nuevo gobierno el 16 de agosto, que encabezará el presidente Luis Abinader, y el PRM con su senadoría y su congreso, pudiéramos decir ambas cámaras, todas a favor del PRM, y es algo preocupante. Aún más, hemos visto que el presidente se ha enfocado directamente en lo que es una reforma constitucional, situación que no la veo necesaria ni importante por ahora, pero el presidente se ha cogido con eso, porque hay que modificar la constitución, y esto va a ser algo de lo que va a traer las grandes movilizaciones del pueblo dominicano, porque esto no se corresponde con una buena forma, con una buena estrategia de modificar la constitución, y que para eliminar dos puntos principales, dice el presidente, el Ministerio Público independiente, y ponerle un candado para la no reelección. Creo que algo que no se corresponde, como lo he manifestado en otra oportunidad, porque el candado que tiene la Constitución es muy importante y debe ser ese mismo, cual el de no tocar la Constitución, y que se pueda seguir manejando el Estado sin que haya que modificar esta Constitución. La más avanzada, la más profunda que se ha hecho en toda la República Dominicana es esta Constitución de 2010, moderna, desarrollada, y que es un ejemplo a seguir de otros países. Entonces, creo que esta estrategia del presidente Abinader de la modificación constitucional
no es más que un punto para él poderse habilitar para ser candidato en otra oportunidad, cogiendo el pueblo de tonto, diciéndole que ya no vuelve a aspirar más y que necesita que otros ya vuelvan, pero esa no es la realidad. Ni se puede creer en la palabra del presidente, porque bastantes veces dijo en campaña en el año 2020 de que iba a necesitar un solo periodo para de esta forma poder plantear y trazar la pauta a seguir para el manejo del Estado, para el manejo de la sociedad dominicana. No siendo así, religiéndose 4 años más, y entonces a raíz de esos 4 años más, aparentemente el hombre tiene idea de continuar porque está queriendo modificar la Constitución, ya que a partir de agosto habrán 2 ciudadanos dominicanos que no podrían aspirar a ser presidente otra vez, que se llama Danilo Medina y Luis Abinader. Entonces, el presidente Abinader quiere modificar la Constitución para él tener oportunidad en el año 2028, y si habilita la Constitución modificándola, ya ahí le levanta el impedimento también a Danilo Medina y se lo levanta él también al mismo tiempo. Y esta es la situación, por eso usted puede ver que todo gira en torno a que el presidente está preocupado, el presidente quiere una modificación a la Constitución, pero es para quitarle el nunca jamás, para él poder aspirar en otra oportunidad a ser presidente de la República, y esta situación se le va a hacer complicada porque el pueblo no es tonto como hay mucha gente que lo entiende. Todavía en la República Dominicana hay mucha gente que piensa, hay mucha gente que pone sus ideas, y esto es algo preocupante porque yo soy de los que pienso que la Constitución no se debe de modificar, sino que se debe dejar tal como está, 2 periodos y nunca más, como lo tiene el presidente Luis Abinader y el presidente Danilo Medina. Y esa es la realidad. Creo que el presidente de la República debe enfocarse en gobernar, en mejorar las condiciones de vida de los dominicanos. Para eso le dieron 4 años más, y no enfocarse en unas modificaciones constitucionales donde no es necesario, donde hay grandes cantidades de leyes que hay que modificar, que hay que aprobar, por ejemplo, ese código penal, código civil y de procedimiento civil, y un sinnúmero de leyes más que están en favor del pueblo. Y creo que todas estas reformas que necesita la República Dominicana, el presidente Luis Abinader, ya no tendrá ningún tipo de excusa porque tiene un Congreso absolutamente de él, y esto no le da cabida para poder llamar a la atención y venir con una cantaleta que no se pudo por esto y por esto. No, ya eso no puede suceder porque tiene su Congreso completo con todos los diputados y senadores que necesita para todos los proyectos. Ahora esperemos que estos proyectos que sean importantes para el desarrollo de la República Dominicana, como esta ley de seguridad ciudadana, la ley de salud y un sinnúmero de leyes y de códigos que se puedan aprobar en este gobierno del presidente Abinader, como ellos aprueban los préstamos, que lo aprueban de inmediato por encima de todo el mundo. Así esperemos que puedan aprobar las leyes que sean importantes
para el desarrollo de la sociedad dominicana. Así es que el llamado al gobierno, el llamado al presidente Luis Abinader, que le preste atención a esta crisis económica que destruye a vapor el bienestar del pueblo dominicano, ya que es una situación que no debe seguir ni debe de mantenerse en un gobierno donde el que dirige el Estado es un economista. Así es que hay que prestarle atención y gobernar no únicamente para los ricos, sino para todo el pueblo dominicano, porque los pobres también tienen derecho a vivir y tienen derecho y la esperanza de que los productos de primera necesidad tengan una estabilidad en favor de la clase más desposeída del pueblo dominicano.